Saludos para todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Sebastián Cardona Acevedo, docente. Les voy a explicar en este video, ojalá de forma corta, cómo hacer una búsqueda efectiva en la base de datos Scopus. Lo primero que nosotros tenemos que preguntarnos, de hecho, como cualquier curioso, es primero que todo, ¿qué es Scopus? Scopus es una de las principales, por no decir la principal base de datos académica y científica del mundo en la actualidad. En esta base de datos nosotros como estudiantes, profesores, investigadores o personas interesadas en la academia podemos hacer búsqueda de información científica a partir de diferentes formatos, bien sea artículos, libros, capítulos de libro, actas de conferencia y muchos otros formatos. Pero no solamente es recopilar la información de forma textual a partir de un tema, sino también hacer análisis rápidos, como que de la producción científica asociada a principales autores, revistas, instituciones, países asociadas a una temática, pero también analizar las tendencias de investigación que surgen de esa temática central, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante para nosotros como investigadores o como académicos tener muy presente esta base de datos. Por si no la conocían, pues la mayoría realmente conoce Scopus, pero si no lo conocen, los invito a que le presten mucha atención a eso, porque de verdad es una herramienta muy interesante que les va a dar insumos muy valiosos para, no sé, para sus marcos teóricos, para hacer bibliometría, revisiones sistemáticas o simplemente para informarse mucho mejor sobre una temática que sea de su interés. Por, más allá de este primer elemento donde les digo qué es Scopus y qué pueden hacer aquí, realmente nosotros deberíamos usar Scopus primero porque, como les digo, podemos encontrar literatura relevante para nosotros de una forma rápida, ¿cierto? Que ahorita más adelante justamente les voy a explicar cómo hacer esa búsqueda efectiva. También nos permite reducir resultados irrelevantes, porque a veces pasa que estamos haciendo una búsqueda de un tema y encontramos muchos artículos. Entonces hacer una búsqueda efectiva lo que hace es que nos reduce esos resultados irrelevantes y nos da literatura que sea valiosa para nosotros. Nos ayuda, como les decía anteriormente, a identificar tendencias, autores clave, instituciones, países, para nosotros también tener un mapeo general del estado actual del conocimiento científico en el tema que a mí me interesa, identificar los líderes, quiénes son los más influyentes, en qué contexto se ha dado, y también justamente para mejorar nuestras revisiones, nuestros trabajos académicos y darle un componente mucho más científico al contexto que nosotros queremos dar en nuestros trabajos. Ahora, nosotros en Scopus podemos hacer muchos tipos de búsqueda, ¿cierto? En este video vamos a ver específicamente dos. La búsqueda sencilla, que consta de simplemente el diseño de unas palabras clave. Vamos a ver la búsqueda avanzada, que es llevar un poquito más allá esta búsqueda sencilla, pero también existen muchas otras formas, ¿cierto? Búsquedas por autor, por revista, por filiación de los autores, que significa pues como básicamente la universidad o la institución. Pero las más importantes, las más poderosas y de las que vamos a andar son estas dos primeras: búsqueda sencilla y búsqueda avanzada. ¿Qué necesitamos nosotros saber antes de hacer una búsqueda, bien sea sencilla, bien sea avanzada? Tenemos que tener en cuenta tres elementos: los operadores booleanos, los campos específicos de la búsqueda y las combinaciones de palabras clave o sinónimos que nosotros vamos a utilizar según sea nuestra temática. Entonces vamos a verlo un poquito más a detalle, a ver qué significa esto. Lo primero son los operadores booleanos. Los operadores booleanos básicamente son conectores que a mí me determinan la amplitud o no de la temática. Es decir, supongamos que yo voy a hacer una investigación sobre inteligencia artificial en la educación superior, ¿cierto? En este caso, yo podría decir o inteligencia artificial o educación superior, ¿cierto? Si lo pusiéramos en ese ejemplo, pues aquí me traería un montón de cosas, porque de inteligencia artificial hay un montón, de educación superior hay otro montón, y no necesariamente tienen que converger. Entonces, cuando yo utilizo el uno o el otro, significa que puede ser todo lo de este o todo lo de este, o sea que me va a dar mucha amplitud. Si yo por el contrario digo, no, es que yo quiero
inteligencia artificial y educación superior, ¿cierto? ¿Para qué? Para que me traiga todo lo que tiene que ver con los dos temas juntos, pero no por separado. Es decir, el punto de convergencia de esos dos, donde se habla de inteligencia artificial solo en la educación superior, no en la metalurgia, no en el sector textil, no en la manufactura, no, en la educación superior. Listo. Entonces, ese es el operador booleano y también hay un tercero que no es muy utilizado, pero es importante mencionarlo, que es el not, que es cuando yo quiero excluir un componente de mi investigación. Yo quiero investigar sobre inteligencia artificial sin mencionar la educación superior, que no tenga nada que ver con la educación superior. Entonces yo puedo decir artificial intelligence and not higher education, ¿cierto? Por ponerlo aquí en inglés. Entonces esos son los principales tres operadores booleanos. Ahorita se los voy a mostrar un poquito más en acción y cuándo usar uno y cuándo usar el otro, para que sea más claro. Listo, entonces de aquí pasamos a los campos de búsqueda. Los campos de búsqueda es básicamente la búsqueda que yo voy a hacer de mi tema, donde Scopus donde las va a buscar, ¿cierto? Recordemos que en un artículo, un libro, capítulo de libro puede tener título, resumen, palabras clave, el contenido mismo del artículo. Entonces, lo que yo le voy a decir a Scopus es, bueno, es que yo voy a hablar de inteligencia artificial en la educación superior, pero entonces yo voy a buscar artículos cuyo título lo mencionen o solamente que lo digan en las palabras clave o solamente en el resumen, dónde, ¿cierto? Dependiendo de ese dónde podemos tener más amplitud o no, o más precisión o no, ¿cierto? Hay que jugar con cantidad y calidad. Entonces, si yo busco solamente en título, eso me va a dar pocos resultados, pero muy precisos. ¿Por qué? Porque los títulos de los artículos, libros, capítulos de libro, tienen todo que ver con el tema que se va a abordar. Entonces, si yo en un título de un artículo encuentro usos de inteligencia artificial en la educación superior en Pakistán, por ejemplo, por decir cualquier cosa, allá el mero artículo ya me dice que están hablando de eso. Incluso lo podría llevar hasta las palabras clave, que tienen una precisión intermedia, pero también unos resultados ajustados, porque en las palabras clave yo también puedo dar cuenta del contenido del artículo. Podríamos decir que en el resumen también, pero ¿qué pasa? Los resúmenes ya llegan a 250 palabras y puede que mencione estos dos componentes, inteligencia artificial y educación superior, pero no necesariamente que ese sea el campo central de ese estudio. Entonces, puede bajar en precisión, pero eso me puede traer muchos más resultados. O lo que yo puedo hacer es juntarlos todos, decirle a Scope, no, búsqueme o en título o en palabras clave o en abstract, donde me menciona mi tema, ¿cierto? Que se les estoy haciendo aquí en un ejemplo para que pueda ser más claro. Entonces, los campos de búsqueda lo que me determinan a mí es la amplitud y la precisión, ¿cierto? Amplitud en términos de cantidad de documentos y precisión en términos de la calidad de estos documentos. Entonces, el último de los tres componentes previos que tenemos que saber es básicamente el del uso de sinónimos o de palabras clave. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar nosotros nuestros conceptos para nuestra búsqueda? Aquí voy a seguir utilizando el mismo ejemplo, ¿cierto? Inteligencia artificial en la educación superior. Yo quiero que ustedes lo primero que hagan siempre es dividirlo en categorías, ¿cierto? Puede que sea una, dos, tres categorías, las que sea, pero que queden bloques. Por ejemplo, inteligencia artificial es una categoría, educación superior es otra categoría, listo. Y ya lo que nosotros empezamos a hacer, bien sea por medio de tesauros como el de la UNESCO, el de IEEE, o bien sea que utilicemos simplemente una inteligencia artificial para ello, empezar a definir sinónimos. Es que inteligencia artificial puede ser machine learning, que es un tipo de IA, deep learning, computational intelligence. Acá yo lo que recomiendo es ponerlos de una vez en inglés, porque la búsqueda en Scopus, al ser una base internacional, va a ser en inglés. Entonces de una vez pónganlo en inglés y los sinónimos también en inglés. Lo mismo para cada una de las categorías. En este caso, educación superior, universidad, educación postsecundaria, educación avanzada. Todo eso tiene que ver con el contexto de la educación superior. Que pueden haber más sinónimos, ya ustedes ponen la cantidad de sinónimos. Como puede que no pongan ninguno, ¿cierto? Ya depende de cada uno. Entonces, así es básicamente como se hace la construcción de sinónimos. Yo separo bloques y empiezo a buscar sinónimos relacionados que le apunten a mi propósito, porque a veces pasa que podemos poner unos sinónimos que son muy genéricos y eso me empieza después a traer un montón de resultados que no tienen absolutamente nada que ver con la investigación. Entonces la invitación es a que pongan sinónimos si los van a poner y que sean relacionados, ¿cierto? Que le apunten al propósito y alcance de lo que ustedes quieren lograr. Listo, entonces ya sabemos eso.
ya sabemos que tenemos unos operadores booleanos, unos campos de búsqueda y unos sinónimos. ¿Cómo empezamos a juntar todo eso? Nosotros ya tenemos nuestras palabras clave. Entonces vamos a empezar, lo primero que vamos a hacer es añadirle los operadores booleanos a mis palabras clave. Entonces estas mismas palabras que tengo acá las voy a llevar a un ejemplo, al de acá. Yo quiero que entre bloques, recuerden que este es un bloque, recuerden que este es otro bloque, entre bloques ustedes van a utilizar el operador booleano y siempre van a utilizar ese. ¿Por qué? Porque entonces el tema tiene que ajustarse a los dos. Entonces tiene que ser inteligencia artificial y educación superior, ¿cierto? No puede ser inteligencia artificial sola ni educación superior sola. Tienen que ser ambas, ¿cierto? Porque ese es mi tema en este caso, ya ustedes definen cuál es su tema, cuáles son sus cadenas, pero entonces lo separan con el operador booleano y entre sinónimos, ¿cierto? Entre este y este y este y este van a separarlo con el operador booleano OR, ¿cierto? Para que sea o inteligencia artificial o machine learning o deep learning o computational intelligence, cualquiera de estos en educación superior o cualquiera de estos en universidad o cualquiera de estos en educación postsecundaria y así sucesivamente, ¿cierto? Para que la búsqueda pueda ser mucho más precisa. Entonces miren que ya vamos definiendo elementos, ¿cierto? Eso significa que ya esta es mi ecuación de búsqueda, casi, pero no. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le hace falta? El tercer elemento, bueno, que en este caso era el segundo, que eran los campos de búsqueda. Ya sabemos cuáles son nuestros conceptos, ya sabemos cómo se separan, pero nos falta definir si va a ser en título, en resumen, en palabras clave. ¿Y eso de qué va a depender? De qué tan precisos quiero yo mis resultados. Entonces recuerden que si yo pongo solamente en títulos, él va a ser muy preciso, pero me va a traer poquitos resultados. Si yo pongo título, palabras clave y resúmenes, van a ser muy poco precisos, pero me va a traer muchos resultados. Entonces, ustedes tienen que jugar con eso. La idea es que pueda ser solamente en título, ¿cierto? Si ustedes hacen una búsqueda solo en título y les trae buena cantidad de resultados, perfecto, esa es su ecuación ideal. Pero ustedes ya tienen que empezar a jugar, porque entonces puede que yo busque solo en título y me traiga dos documentos, y yo con dos documentos no puedo hacer un marco teórico, una bibliometría, nada. Entonces empiezan a jugar como con eso. Entonces mi invitación es siempre, empiecen por título y si ven que son muy pocos, vayan escalando. ¿Escalando en qué orden? En este orden de acá. ¿Cierto? Entonces yo, solamente por poner aquí un ejemplo, voy a decir, que la parte de inteligencia artificial la quiero en título y la parte de educación superior la quiero en título, palabras clave y resumen, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo hacemos eso. Entonces ya tenemos conceptos, operadores booleanos y campos de búsqueda. Entonces ahora sí, ya sabemos nuestros tres elementos previos, vamos a pasar a cómo buscar. Entonces ustedes abren Scopus y lo primero que se van a encontrar es con un pantallazo como este, ¿cierto? Así limpio, sin nada más. Entonces yo quiero que en esto miren varios elementos. Lo primero es que acá me voy a volver, acá está el campo de búsqueda, acá ustedes van a poner los documentos o las palabras, perdón. Entonces, recuerden que yo iba a buscar una parte en título y otra en títulos abstract y keywords. Entonces, título, yo ya pongo mis conceptos aquí con paréntesis. Entonces, inteligencia artificial o machine learning o deep learning o computational intelligence, lo que sea, los que sean. Puede que ni siquiera, puede que solo sea uno o dos, los que sean. Quiero que noten una cosa. Cuando los conceptos están separados, cuando son dos o más palabras, mire que tienen comillas, pero cuando es una sola, como este caso de universidad, no tiene comillas, ¿cierto? Esto es muy importante que lo tengan en consideración. Aquí ajustan el campo de búsqueda, título, acá título, palabras clave, resumen, y vean que entre cadenas de búsqueda, inteligencia artificial y educación secundaria o educación superior, perdón, va el operador booleano y. Yo aquí podría poner o, pero pues no me da lo que yo estoy buscando. Tiene que ser esto y esto. ¿Dónde? Acá y acá. Y cuando ya tenga esto organizado, pues simplemente le doy buscar. Y él me trae 15.379 documentos. Para mí, Sebastián Cardona Acevedo, 15.300 documentos es una cantidad muy grande de documentos. Es muy difícil analizar 15.000. Entonces por eso les decía que nosotros tenemos que jugar con esto, ¿cierto? Con los títulos, en dónde queremos buscar. Si ponemos solo título va a ser muy preciso, si no, pues va a ser demasiado amplio. En este caso vimos que pusimos acá título, palabras claves y resumen y nos trajo muchos resultados. Pero
Por ahora estamos viendo solamente el cómo hacerlo. Ya ustedes en la calma de su trabajo de grado, de sus estudios, de lo que sea que estén haciendo, pues le dedican tiempo a crear el campo de búsqueda perfecto, con los conceptos perfectos, ya con más calma. Pero bueno, ya sabemos cómo hacer una búsqueda sencilla. Vamos a pasar a una búsqueda avanzada. Nosotros recuerden que al principio definimos nuestros conceptos y le añadimos los operadores booleanos, que es OR para los sinónimos y es I para las diferentes cadenas de búsqueda. Ya eso lo tenemos claro, lo vimos incluso por acá, cómo se relaciona. Pero entonces en búsqueda avanzada nosotros tenemos que tener la ecuación completa. Entonces, me voy a volver mucho, perdónenme. Vemos acá cuando yo les decía título, palabras clave, resumen, les puse por acá entre paréntesis unas cositas, unas ayudas. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar en nuestra ecuación. Si yo quiero buscar solamente en título, pues pongo título. Si voy a buscar, no sé, en resumen, pongo abstract. Si todos juntos, entonces esta cadena acá, título, abs, key. Entonces, así mismo, venimos para acá. Entonces, recuerden que el primero yo lo iba a buscar solo en título. Entonces pongo título y abro paréntesis, tal concepto, no sé qué. Y título apps key, tal concepto y este, y este, y este, ¿cierto? O pues o este, o este, o este. Bueno, ya ustedes lo saben. Entonces, es casi lo mismo que acá, pero ya tenemos una ecuación completa. Todo esto es completo. Entonces lo que vamos a hacer es que volvemos a Scopus, este era el pantallazo inicial, recuerden, y si nos venimos para acá, miren que acá está búsqueda avanzada de documentos. Entonces acá vamos a poner nuestra ecuación de búsqueda tal cual, miren que es lo mismo, título, tal, mis conceptos y título apps key, todos estos, y le damos buscar, y miren que me traen los mismos 15.000 documentos. Es lo mismo porque hice los mismos conceptos en los mismos campos de búsqueda, entonces me tienen que traer los mismos resultados, ¿cierto? Esa es la forma de hacer una búsqueda avanzada. La búsqueda avanzada cambia en forma, ¿cierto? En la forma en que yo le digo a Scopus que busque pues, desde la construcción, pero no cambia en el fondo porque yo le estoy dando los mismos conceptos, como les digo, los mismos campos de búsqueda, ya eso depende, es de mí. Bueno, entonces ahora tenemos 15.379 documentos. Ya les dije que eso es muy difícil de analizar. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Entonces, vamos a ir a los principales filtros. Pero antes de ello, me iba a saltar por aquí un pedazo. Y es que, bueno, cuando nosotros vamos a hacer nuestra ecuación de búsqueda, hay unas cosas que tenemos que tener en cuenta para evitar, ¿cierto? Hay unos errores comunes. Lo primero, como les decía al principio, no hay una ecuación de búsqueda estándar, ¿cierto? Cada tema es un mundo diferente en el que en algunos pueden haber muchos documentos, en algunos otros pueden haber muy pocos, entonces no es una ley universal decir siempre título, no, siempre título apps key, pues que es el de todos los campos, no. En algunos tiene que ser de una manera, en algunos tiene que ser de otra. En algunos puede ir muchos sinónimos, como en algunos otros solamente el concepto central y ya. Depende de qué, de ustedes, del tema, de la precisión que le quieran dar, del alcance, no sé, ya ustedes cada uno lo definirá. Entonces, como les decía, si la búsqueda, bien sea sencilla o avanzada, arroja poquitos documentos, puede ser que esté teniendo muy poquitos sinónimos. Entonces conviene ponerle un poquito más de sinónimos para que Scopus tenga como más de dónde buscar. También puede ser que, aunque tenga muchos sinónimos, que puede ser el caso, pero solamente estemos buscando en título, lo estamos acortando mucho. Entonces, si vemos que aún así, teniendo muchos sinónimos y buscando solo en título, son poquitos, entonces empezamos a subirle palabras clave, resumen, o palabras clave, resumen y título, ¿cierto? Que los tenga todos juntos. Si aún así, haciendo todo esto, seguimos teniendo muy poquitos, puede ser que tenga excesiva cantidad de categorías, porque entonces yo le digo, educación superior e inteligencia artificial y no sé, Colombia, o sea, le estoy poniendo ya muchas condiciones específicas, entonces cuando es tan supremamente específico, pues él me va a traer poquitos resultados porque pues no hay tantas personas haciendo algo tan supremamente específico, entonces le pueden acortar las categorías para que él pueda tener como más margen de acción. Por el contrario, si arroja demasiados documentos, entonces pueden quitarle sinónimos, puede ser que en los sinónimos que tengan alguno esté generando mucho ruido, sea muy genérico, entonces le pueden ir bajando los sinónimos,
puede ser que lo tengan en título, resumen y palabras clave, entonces lo pueden ir bajando a que sea solamente título, por ejemplo, y si aún así sigue teniendo demasiados, contrario ahorita, puede ser que solo tenga una categoría, entonces empiecen a ponerle un poquito más para hacerlo más específico. Por eso les digo, no hay una ecuación correcta, una ecuación incorrecta, simplemente depende de cada tema de ustedes. Bueno, entonces ahora sí, teníamos acá 15.379 documentos, muy difíciles de analizar, pero lo podemos acortar porque Scopus nos da unos filtros, ¿cierto? Los más importantes, por resumirle acá, puede ser el de la delimitación por años, es decir, yo decirle a Scopus, no, es que solamente tráigame documentos que estén entre 2020 y 2025, por poner cualquier ejemplo. O no, es que solamente tráigame por los que tengan que ver con ciencias sociales, no me traigan nada de medicina, ni de ingeniería, ni de psicología, no, solamente ciencias sociales. Entonces lo delimito por área de conocimiento. O le puedo decir, no, es que no me traiga ni actas de conferencia, no me traiga capítulos de libros, solamente artículos científicos, listo. O no me traiga artículos en chino, en alemán y en... No, solamente artículos en español o artículos en portugués, ¿cierto? Recordemos que la gran mayoría están en inglés, la inmensa mayoría, pero puede ser un filtro interesante. O incluso por regiones, ¿no? Es que yo quiero que mi tema solamente comprenda países de América Latina, entonces yo hago el filtro de Colombia, Brasil, Argentina, México y demás países, pues. Entonces, esos son los principales. ¿Cómo pueden ustedes hacer esos filtros? Cuando ustedes ingresan a Scopus, me voy a devolver por acá, mire que acá está, dice, de hecho dice muy específico filtros. De aquí para abajo hay un montón, ya ustedes empiezan a mirarlos, hay por aquí por autor, por instituciones, hay muchos. Yo les resumí los más importantes, entonces ustedes simplemente van jugando con los filtros y cuando los hayan aplicado, lo que hace Scopus es que ajusta la ecuación. Mire que yo acá le puse unos filtros de tal año a tal año, tal tipo de documento y tal idioma, ¿cierto? Yo le indiqué eso manualmente y él me lo puso aquí en la ecuación. Mire que él ya me la ajustó. Y él ya no tengo 15.000 sino 220 documentos. Ah, bueno, ya va siendo más amigable. Pero entonces la pregunta es, esos 220 documentos, ¿yo cómo puedo descargarlos, obtenerlos para poder analizarlos, mirarlos? Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a seleccionar por acá este cuadrito que dice All y le vamos a dar Export. Cuando le damos ahí, vamos a seleccionar una opción que nos dice CSV, ¿cierto? Cuando seleccionamos esa opción nos trae un recuadro, seleccionamos por acá toda la información para que nos chulee todo esto, ya después quitamos lo que no necesitemos y le vamos a dar en export por acá. Entonces cuando ya lo hemos hecho, simplemente pues abrimos un archivo de Excel y en la parte de arriba mire que tenemos varias pestañas, vamos a seleccionar la pestaña de datos y en datos vamos a darle por acá donde dice de texto CSV y pues simplemente cargamos el archivo donde sea que lo hayamos guardado, en el escritorio, en una carpeta, en la nube, donde sea, y Excel, perdón, nos trae este recuadro. Entonces verificamos, estos valores son predeterminados, él los trae aleatoriamente, pero verifiquen que sean estos y simplemente le dan cargar. Cuando lo cargan ya lo tenemos en Excel listo para analizarlo. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Primero quitar las columnas que no necesiten y ya literalmente lo que quieran hacer, gráficas, ordenarlo de tal manera o de tal otra, no sé, una tabla dinámica, hacer un análisis por años o simplemente ordenarlos en términos de citaciones para ver cuáles son los más importantes y yo poner los títulos para después buscarlos. O sea, pueden hacer lo que sea que quieran hacer en Excel dependiendo de cuál es su propósito, listo. Entonces ya teniéndolo acá simplemente depende del alcance del análisis que ustedes le quieran dar. Pero entonces así es como nosotros hacemos una búsqueda, procesamos, filtramos y descargamos para ahí sí, con el archivo descargado, simplemente depender de nosotros, de nuestra capacidad de análisis y de lo que queramos hacer, ¿cierto? Una gráfica, una tabla, lo que sea. Entonces, esa es la forma de realizar una búsqueda efectiva en Scopus. Espero haber sido claro. Cualquier duda asociada a esta temática, cómo se busca, cómo se integran los conceptos, los operadores booleanos, los campos de búsqueda y demás, lo pueden dejar en la parte de comentarios y yo voy a intentar responderlos todos a la mayor brevedad. Espero que haya sido de mucha utilidad y espero también verlos en un nuevo espacio.